Hola, yo soy Nicole Hernández y les estaré contando sobre el ciclo cardíaco y de qué tanto consiste. Bueno, para comenzar, ¿qué es el ciclo cardíaco? Básicamente es una secuencia de eventos fisiológicos que comprenden desde el comienzo de un latido hasta el inicio del otro, y esto dura aproximadamente 0.8 segundos. Para comprender lo que es el ciclo cardíaco, empecemos con lo que es la fase del diástole, específicamente en el llenado pasivo, que consta de dos fases también, que es el llenado rápido y el llenado lento. Y lo estaré explicando básicamente con esta gráfica y con las imágenes del corazón. Entonces, el llenado pasivo, básicamente no hay contracción del corazón como tal, no existe ningún tipo de contracción todavía. El corazón se encuentra en un estado de relajación y dilatación. Y pues básicamente empezamos aquí donde tengo en rojo con el flujo de entrada rápido, a donde aquí las aurículas, como vemos aquí en la foto del corazón, vemos que las aurículas están llenos de sangre y esta presión intraauricular vemos que supera la presión de los ventrículos. Entonces, esta diferencia de gradiente de presión causa que se abran, como vemos en la gráfica aquí, vemos la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, al haber esta apertura de las válvulas, se empieza a llenar los ventrículos de sangre. Entonces, el ventrículo se llena a un 70% de sangre. Básicamente no hay contracción todavía, solo es la sangre que entró por la diferencia de presión. Entonces seguimos con la fase del llenado lento. Aquí la sangre que proviene de lo que son las venas cavas superiores, inferiores y las venas pulmonares, la sangre que proviene de esto pasa directamente hacia los ventrículos y lo llena en un 10% más. Entonces vemos que el ventrículo se llena en un 80% de sangre y resta un 20% de la sangre entre lo que son las aurículas. Y en la gráfica, aquí lo podemos ver, vemos el volumen ventricular cómo se va aumentando hasta llegar en un 80% de lleno. Bueno, seguimos con lo que es la sístole auricular. La sístole auricular es la fase final de lo que es la diástole y también se reconoce como el llenado activo. ¿Por qué llenado activo? Porque ya existe un tipo de contracción del corazón como tal, específicamente una contracción de las aurículas. ¿Por qué? Bueno, aquí lo vemos en rojito, pero en el corazón, vemos el corazón. ¿Por qué? Porque queremos llevar este 20% restante de sangre que se encuentra en las aurículas, queremos moverlo o eyectarlo hacia los ventrículos para que se llenen de un 80% a un 100%. Pero como vemos que ya están llenos a un 80% los ventrículos, pues ya hay más presión. Entonces, más presión comparado de los aurículas. Entonces, para mandar esa sangre hacia los ventrículos necesitamos algún tipo de fuerza, algún tipo de contracción. Aquí es a donde vemos en la gráfica una descarga eléctrica. Se da una descarga eléctrica en lo que es el nódulo sinosal y eso se ve representado por la onda P aquí. Y este descargo de eléctrica lo que afecta es que hace que las aurículas se contraigan. Y al contraer las aurículas, ya luego vemos que se va llenando el ventrículo y llena al ventrículo a un 100%. Como vemos aquí en la gráfica igual, observemos el volumen ventricular, como de aquí se fue aumentando hasta llegar en un volumen de 120 mililitros, que se conoce también como el volumen telediastólico. Igual vemos aquí en la presión auricular cómo tiene un pico. Este pico está causado porque como hubo una contracción de las aurículas, esta contracción aumentó la presión de las aurículas. Entonces vemos un aumento de la presión auricular por la contracción. Vemos un aumento en el volumen de los ventrículos, que se conoce como el volumen telediastólico, de un 120 mililitros. Y también observamos el primer descargo eléctrico, es la despolarización de la onda P. Seguimos ahora con la fase del sístole, que vamos a centrarnos en la contracción isovolumétrica. En esta fase, la presión intraventricular se encuentra mayor que la presión intraauricular. Entonces, esta diferencia de gradiente de presión causa que las válvulas se cierren. Y al cerrarse las válvulas produce el primer ruido cardíaco que se ve representado aquí abajo, el S1. Al mismo tiempo también sucede lo que es la despolarización ventricular, que se ve representado por el complejo QRS que vemos aquí en la parte del electrocardiograma. Al haber esta despolarización, lo que pasa es que los ventrículos se empiezan a contraer, es decir, los ventrículos se aumentan sus tensiones de sus fibras, pero sin acortarlas. Es decir, el ventrículo está listo para contraerse, pero aún no lo hace. Entonces, aquí en la gráfica vemos
cómo no hay eyección todavía, no hay eyección de sangre, solo hay esta contracción. Entonces vemos que aquí en el volumen ventricular no hay cambio en el volumen porque no hay eyección de sangre, entonces no hay aumento de sangre y también no hay disminución, pero sí vemos que la presión ventricular se ve aumentado mucho por lo que es la contracción. Bueno, ahora seguimos con la fase de la eyección. Aquí la presión intraventricular supera lo que es la presión de las arterias, que se encuentran en un 80 milímetros de mercurio, como vemos aquí en la gráfica. Y cuando la presión intraventricular supera esta presión, lo que sucede es una apertura de las válvulas semilunares. Y lo que sucede es una eyección de la sangre desde los ventrículos hacia las arterias. Pero de un 120 mililitros que había entre los ventrículos, solo un 60% de esto logra salir hacia las arterias. Esto se conoce como la fracción de eyección, o también se conoce como el volumen sistólico. Y también, como había dicho, del 120 mililitros que había adentro del ventrículo y ya después que salga el volumen sistólico, lo que queda, este poquito que vemos aquí adentro del ventrículo, se conoce como el volumen residual o el volumen telesistólico, que es un volumen de 50 mililitros. Y básicamente lo que representa es la cantidad de sangre que queda en los ventrículos al final de la sístole. En la gráfica podemos ver aquí en lo que es la presión ventricular. En esta fase vemos que dispara mucho, incrementa la presión mucho. ¿Por qué? Porque hay esta contracción de los ventrículos. Pero a la misma vez, si observamos el volumen ventricular, vemos que disminuye significativamente. ¿Por qué? Porque precisamente la sangre está siendo eyectado, la sangre está saliendo de los ventrículos y por ende disminuye el volumen dentro del ventrículo. Al mismo tiempo vemos que hay un pico en lo que es la parte del electrocardiograma. Este pico se conoce como la onda T, que es básicamente la repolarización ventricular. Esta básicamente lo que demuestra es que la presión ventricular se empieza a caer y la fuerza de eyección empieza a disminuir también. Ya por último tenemos lo que es la relajación isovolumétrica, que es cuando las presiones que están intraventriculares caen debajo de la presión aórticos. Y lo que sucede es un cierre ahora de las válvulas semilunares, y es lo que causa el segundo ruido cardíaco que vemos aquí en la gráfica. También vemos que el volumen ventricular no cambia y se ve un descenso en lo que es la presión ventricular. Y es aquí donde termina y inicia otra vez el ciclo cardíaco, porque es conocido como tal un ciclo. Y muchas gracias.